acercado un poco hacia la señora Manzano porque me encontraba demasiado lejos allá en la punta de la mesa. Y como somos amigos, nos apreciamos mucho, parecía que era bueno tener cierta proximidad. Encantado de verte y de tenerte aquí al lado. Entonces les decía que al principio deslumbra un poco esta luz, pero luego enseguida se acaba uno acostumbrando. Bueno, bienvenidos y gracias por venir a esta nueva sesión del ciclo Paisajes después de la pandemia, en que hemos venido tratando diferentes aspectos de cómo la pandemia ha afectado a la educación, a la salud global, a la organización del trabajo, bueno, a todos los aspectos, a muchos de los aspectos de la vida humana. Y hoy el tema, como han visto en el título, esto resuena un poco, ¿no? ¿Ustedes lo oyen bien? No, es que yo me oigo fatal, pero me oigo como con eco. Mire, yo oírme en directo me cuesta un poco porque me aburro a mí mismo, pero oírme doblemente me agota. Si es posible, fuera posible reducir bueno, ahora quizás mejor, ¿no? Entonces decía que hemos visto diferentes aspectos en los que la pandemia ha influido. Confío en que de las múltiples enseñanzas que la pandemia nos ha deparado aprendamos algo. Yo quizá también la ponente nos ilustrará sobre ello y en particular pues, hemos aprendido que es muy importante preservar la diversidad, poner coto a la sobreexplotación de recursos, o sea, en autolimitarnos en el abuso de la naturaleza, de sus recursos, de sus equilibrios atávicos, y alrededor de estos temas y otros de actualidad nos hablará la ponente a la que voy a presentar muy rápidamente porque si no emplearíamos más tiempo del deseable. Me hace ilusión hacer notar que desde hace poco tiempo Cristina Manzano, que es periodista de formación, es directora de Relaciones Exteriores de la Secretaría General Iberoamericana. Le comentaba cuando me informó acerca de su reciente nombramiento que casualmente una de mis identidades, y tengo varias, como se las coleccionara, una de mis identidades, y esta viene de la adolescencia, es la americana. Por razones, bueno, pues cada cual se conoce, pues decidí que yo era, además de catalán y español, era también americano. Luego añadí la europea, la mediterránea no la añadí porque ya me venía de serie, pero añadí la europea, añadí la peninsular, la ibérica, digamos, y estoy en vías de añadir la africana, pero bueno, la que añadí tempranamente, y es una querencia adolescente, es la iberoamericana. Y me hizo mucha ilusión que Cristina se ocupe de las relaciones externas de la Secretaría General, que creo que es uno de los factores, como tal Secretaría General, es uno de los actores que aportan paz y progreso a nuestra humanidad, que buena falta nos hace, y más teniendo en cuenta la actualidad que estamos viviendo estos días, a la que también hará mención Cristina Manzano, que es una experta en temas de relaciones internacionales. En su experiencia ha estado en la última etapa 15 años como directora de Global, que es una institución dedicada al debate y a la reflexión sobre cuestiones globales, y ahí tiene un bagaje de conocimiento internacional muy notable, también coordinador editorial de la revista Pensamiento Iberoamericano, experta en temas de gobernanza global, política exterior europea, política exterior española, comunista del país, del periódico, entre otras actividades de comunicación, subdirectora general de FRIDE, Fundación para Relaciones Internacionales del Diálogo Exterior, y miembro de diferentes organizaciones, algunas de ellas tan queridas en esta casa como puede ser CIDOB, por razones de proximidad histórica y de participación también en su órgano rector, el Real Instituto Elcano, la ONG Alianza por la Solidaridad, el Centro Nacional de Toledo para la Paz, otra de estas instituciones que aportan valor y paz y concordia a la humanidad, por ejemplo en Colombia, en el Líbano en alguna oportunidad, en otros lugares, y también me hace ilusión, y con esto acabo, es miembro de la Junta Directiva del Club de Madrid y del Club de Roma, vicepresidenta más concretamente. Entonces me hace ilusión presentarla hoy aquí y darle
entrada para su intervención. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias, Jaime. Es un placer estar aquí de nuevo. Es un lujo estar aquí y es siempre un gusto participar en las actividades del Club de Roma. Como decías, acabo de cambiar de naturaleza profesional y eso me ha hecho que en los últimos 2 meses no esté dedicada a opinar y a analizar la realidad global, en público, por lo menos. En privado, por supuesto que sí. Una realidad que no hace más que sumar crisis. Vivimos en esta época que muchos han dado en llamar, ¿no?, de policrisis, en donde se suman, como vamos a ver, la crisis medioambiental, la crisis climática, la pandemia, a las crisis causadas por el odio, por el hombre. Primero lo hemos visto claramente en la guerra, en la invasión rusa de Ucrania, y ahora lo estamos viendo con el horror que se está desplegando en Oriente Medio, con el ataque indiscriminado de Hamás y con la respuesta también indiscriminada de Israel. Así que, dejando eso ahí, y casi que tengo suerte de no tener que estar ahora todo el día opinando y analizando esta situación, porque son muy, muy dolorosas, pero bueno, hoy hemos venido a hablar de pandemia y sostenibilidad. Y cuando recibí la invitación, que además me hizo muchísima ilusión, porque el peso del programa me parece espectacular y os doy la enhorabuena por ello. Lo primero que se me vino a la imagen, lo primero que pensé fue la primera imagen que yo tuve cuando salí por primera vez de mi casa en plena pandemia. Me había pasado varias semanas sin salir porque había estado en contacto había estado en lugares con gente positiva, entonces tardé varias semanas en salir y cuando lo hice en coche, iba a casa de mi madre a llevarle comida. Y lo que más me impresionó ese día fueron las hierbas que crecían en las grietas del asfalto. La calle, por supuesto, estaba totalmente desierta, no había nadie. Era un día radiante, de esos días que invitaban a estar en la calle y no podíamos estar en la calle. Y la carretera, el asfalto, se había llenado de hierbas. Y me impresionó porque apenas había pasado un mes largo desde que nos habíamos quedado en casa. Esto imagino que es algo que hemos vivido todos, ya sean con las hierbas, ya sean con los animales. Bueno, sé que aquí en Cataluña tienen el desastre de los jabalíes que se acercan a todas partes. En Madrid, que no sé si lo saben, tenemos una epidemia de conejos. Los conejos se han hecho con los parques. Bueno, eso fue la respuesta de la naturaleza. Y para mí fue también un signo de esperanza, de lo fácil que era, en el fondo, la regeneración. Si le damos tiempo y margen a la naturaleza, muy rápidamente se vuelve a su ser y recupera los espacios que con la actividad humana le hemos quitado. Había en esa primera época también, que sí que estaba yo dedicada a analizar y a escribir, etcétera, recuerdo esa esperanza trasladada en cifras. En cifras, por ejemplo, de disminución de las emisiones en China, que había sido el primer país en cerrar, el país que más drásticamente cerró. En los hasta mayo, nosotros cerramos en marzo, hasta mayo de 2020, las emisiones de China, comparado con el periodo igual del año anterior, habían caído un 25%. En ese momento, en el año 2020, se calculaba que la disminución total de emisiones al fin del año podría llegar a ser de un 4%. Así que fue un momento de pensar, sí, a lo mejor podemos aprender algo de esto, a lo mejor podemos cambiar las cosas y tenemos aquí una oportunidad. Bueno, claramente no fue así. Y ahora nos enfrentamos posiblemente a lo contrario, ¿no? A que no solo hemos corregido esa tendencia, sino que la estamos llevando todavía más lejos. Y lo que yo quiero compartir aquí hoy con ustedes son una serie de razones, de datos que explican que no es así, que no ha sido así en ningún caso, que estamos en algunos casos yendo a peor. Pero no me quiero quedar solo en lo negativo, también quiero apuntarles algunas tendencias que nos dejan cierto rastro de esperanza al final y concluiré con un par de reflexiones propias. En lo negativo, como digo, la realidad ha sido un jarro de agua fría. Estos mismos días en la prensa, un ejemplo muy tonto que yo vivo todos los días, el tráfico en Madrid se ha incrementado con respecto a los niveles prepandemia, incluso pese a que por la guerra y por las consecuencias de la crisis energética el transporte está a unos precios absolutamente irrisorios, cuando no gratis. Pese a eso, los ciudadanos de Madrid no somos capaces de dejar el coche en casa. Los niveles de tráfico se han incrementado. Es cierto que
esta vuelta corregida y aumentada se ha visto agravada por la guerra, precisamente por la guerra en Ucrania y por todos los problemas que la crisis energética nos trae. Se va a ver más aumentada ahora por la guerra en Oriente Medio, evidentemente, con todas las repercusiones que cualquier guerra y una esta envergadura tiene sobre nuestras vidas. Pero, como les decía, algunos datos que indican claramente que hemos no solo vuelto atrás, sino que es que estamos más allá. El aumento de la demanda de petróleo. En junio de este año se alcanzó una demanda mensual de 103 millones de barriles. Nunca era la cifra más grande que se había alcanzado en demanda de petróleo por mes, debido a la reactivación industrial, a la reactivación de la economía y a la reactivación del turismo en verano. Hemos vuelto a viajar, hemos vuelto a volar. Todo eso ha hecho incrementar la demanda de petróleo. Pero también, y esto lo hemos visto muy claramente desde el momento en que estalló la guerra en Ucrania y en el momento en que algunos países del centro de Europa, sobre todo, tuvieron que cambiar su matriz energética, hemos vuelto al carbón. Este año, el año pasado, en 2022, el carbón supuso el 36% de la generación de electricidad en todo el mundo. El carbón, que estábamos librándonos de él. Es cierto que el reparto es desigual. Es cierto que en Estados Unidos y en la Unión Europea ha disminuido el peso del carbón en un 24% y en un 16% respectivamente, pero se ha incrementado en un 5% en sus matrices en China y en India. Sabemos que India tiene una previsión de construcción de plantas de carbón, creo que son hasta 24. Es cierto que que China está invirtiendo muchísimo en renovables, pero como necesita energía de todas partes, pues complementa con este tipo de energía tan fósil, tan contaminante. En todo este conjunto, el año pasado, en 2022, las emisiones totales en el planeta se incrementaron en un 1%. Un 1% puede no parecer mucho, pero cuando nos hemos puesto un objetivo aquí en la Unión Europea, por ejemplo, de descarbonizar, de llegar a lo que llaman el net zero, el equilibrio cero para el año 2050, pues mientras sigamos incrementando no vamos a alcanzar nunca esa cantidad. Y luego hay medidas que vivimos también en el día a día que tienen que ver con esa vuelta atrás, con ese impacto de pandemia, crisis, guerras, etcétera, como que la Unión Europea, la Comisión Europea, hace unas semanas retrasó en 2 años la eliminación de la fabricación de coches diésel, de vehículos diésel. Lo mismo, en términos generales puede parecer que 2 años no es mucho, pero para alcanzar los objetivos tan ambiciosos que se ha puesto la Unión Europea y que nos hemos puesto como humanidad, pues no es un gran avance. Pero bueno, eso son cifras generales de emisiones, de cambio climático. Yo siempre critico que la cuestión del cambio climático ha tenido un problema de narrativa desde que se lanzó, porque nos basamos en eso, en emisiones, en CO2, que es algo muy ajeno, es algo que no vemos. Respiramos, nos podemos morir de ello, pero no lo vemos, con lo cual nos cuesta mucho asimilarlo. Pero lo que no nos cuesta mucho asimilar es que el planeta también se está rebelando contra todo eso y también lo sufrimos día a día. Y hoy estamos a 24 grados aquí, 22 grados ahora cuando venía. Acabamos de pasar todos el verano más cálido de nuestra historia, pero no solo aquí. 2023 está siendo ya el año más cálido desde que hay registros y todo apunta, porque ahí tenemos también las consecuencias del Niño, que 2024 va a ser todavía más cálido. Así que hay cuestiones coyunturales, como esto del Niño, pero hay cuestiones estructurales. Las gráficas de incremento de temperatura están ahí y no podemos escapar a ello y no escapamos a ello. Ya digo, este verano ha sido las sucesivas olas de calor que hemos vivido, que hemos sufrido, están ahí y parece que están ahí para quedarse. Hasta el punto de que esa famosa cifra de no superar el 1,5 grados de temperatura de media, ya lo hemos superado, ya estamos en vía de superarlo. Insisto, hay factores coyunturales, pero estamos en ello, o sea que el planeta se está revelando. También vemos que se está revelando en el número y en la intensidad y en las consecuencias de los desastres naturales. Es cierto que hay desastres naturales que no tienen esa correlación directísima con el cambio climático, pero el año pasado, de nuevo 2022, hubo 421 desastres naturales. Están catalogados así por la Organización Meteorológica Internacional, por numerosas instituciones. La media del siglo XXI hasta ahora era de 395.
lo mismo. Parecen no muchísimas, pero son 40 más, 30 más de las que había. El coste económico de esos desastres, según la revista Nature, que siempre es una buena referencia, lo cifra en 16 millones de dólares a la hora, en los últimos 20 años. Yo no sé calcular esto. 16 millones de dólares por hora de coste. Claro, si sumamos ahí todo, si sumamos los daños en infraestructura, los daños en sanidad, los costes de las aseguradoras. Hay otra cifra por ahí que ronda más larga en el tiempo, desde los años 80, que cifra en 4 billones de dólares el coste de los desastres naturales. Desde los años 70 calculan que ha habido 11.800 desastres naturales. En fin, son cifras, pero que cuando se traducen a vidas de personas, el año pasado más de 30.000 personas murieron directamente por cuestiones ligadas al cambio climático, de las cuales 19.000 solamente en Europa por efectos de las olas de calor. A mí me parece una barbaridad. La cifra anterior, el momento anterior crítico fue el año 2015, no sé si se acuerdan, hubo otra ola de calor, pero sobre todo hubo una ola de calor muy fuerte en Francia, en el centro de Europa, pero muy focalizada en Francia. Y claro, ahí la justificación era que no estaban preparados para el calor, que no tienen aire acondicionado, etcétera, etcétera. Pero 19.000 personas muertas por el calor en Europa, en fin, creo que es como para tomárselo muy en cuenta. Pero también se traduce en gente que se tiene que desplazar, gente que se ve expulsada de sus casas, territorios que se ven arrasados, gente que pierde sus formas de ganarse la vida. Y eso solamente el año pasado fueron 32 millones de personas, un 40% más que el año pasado. Y a mí hay una cifra que me impresiona. Solo en Pakistán, por las inundaciones, más de 8 millones de personas tuvieron que trasladarse por las inundaciones, que a nosotros nos llega como una noticia así lejana. Eso es el año pasado. Este año las cifras ya están muy por encima de eso. Insisto, no solo ligado al cambio climático, pero si se acuerdan, en la secuencia de noticias desde hace apenas 4 o 5 meses, hemos tenido el terremoto de Turquía y de Siria, más de 50.000 personas fallecidas. El terremoto de Marruecos, más de 2.000 personas fallecidas. El terremoto de Afganistán, al que no le hemos hecho ni caso porque ha coincidido con el ataque de Hamás y el inicio de la guerra en Gaza, más de 2.000 personas. Las inundaciones otra vez de Pakistán. En fin, es un suma y sigue que al final corremos el riesgo, igual que critico yo a la narrativa sobre el cambio climático, de que se conviertan simplemente en cifras y ya no nos importen, ya no le prestemos atención como sociedad que sigue lo que está pasando en el mundo, porque nos abruma, porque no llegamos a alcanzar el volumen, la intensidad y la importancia que todo esto tiene. Esto ha hecho que el secretario general de Naciones Unidas, esto lo habrán oído, haya dicho que ya no estamos en la era del cambio climático ni que el calentamiento sea lo más importante. Según Guterres, estamos en la era de la ebullición global. Y como lo ha dicho este verano, lo ha dicho en pleno mes de julio, todos teníamos la sensación de que era así, ¿no? Que estábamos en ebullición, porque no solo era el calor, eran las noticias de los incendios, de esos incendios mega rápidos, profundos, etcétera, que alcanzan unas dimensiones inmanejables. Canadá ha estado ardiendo buena parte del verano y el humo y las cenizas de Canadá están teniendo a su vez un impacto importante en el clima general, han llegado a muchísimos lugares de Estados Unidos con lo grande que es Canadá. En fin, no quiero seguir abrumándoles con estas cifras, pero realmente es un panorama tremendo. Lo que Guterres dijo en ese momento es: las pruebas están en todas partes, la humanidad ha desencadenado la destrucción. Esto no debe llevarnos a la desesperación, sino a la acción. Bueno, esto está muy bien, lo dice Guterres, lo tiene que decir, lo ha vuelto a decir ahora en la Semana de Naciones Unidas. Lo que hace falta es que eso se traduzca realmente en algo. Unido a la reacción del planeta está también la reacción nuestra como ciudadanos. Y lo que venimos observando es que estamos
iba a decir hartos, pero no es la palabra, estamos cansados, estamos abrumados. Hay lo que llaman la fatiga informativa. Yo lo he contado varias veces, ¿no? Que los estudios sobre los seguimientos de las noticias nos demuestran que en algunos países, sobre todo, y España es uno de ellos, la gente que contesta a un estudio que hace todos los años la Universidad de Oxford con Reuters, que no queremos saber más, que no podemos con más. Un 58% de las personas que responden en España dicen que han dejado de seguir las noticias. Y yo siempre creo que es una forma de supervivencia, de tratar de bloquearnos, porque sinceramente nos vemos que no podemos manejar estas situaciones, que no tenemos mucho que hacer en nuestra mano y entonces nos abruma. Hay otro concepto del que posiblemente habrán oído hablar, que es el de la ecoansiedad. Y eso se da mucho en las generaciones jóvenes, esa incapacidad de reaccionar, de los fenómenos nos superan por volumen, por todas las dimensiones, toda la dimensión que tienen, que al final te lleva a la parálisis. Bueno, eso es un poco lo que alertaba también Guterres, ¿no? Que en vez de llevarnos a la parálisis tenemos que reaccionar. Pero a mí hay otra fatiga que me llama poderosamente la atención, que no es ya la informativa de cualquiera en la ciudadanía, es la de la gente joven. La batalla climática la han liderado en los últimos años gente muy, muy joven. Greta Thunberg empezó sus campañas de los viernes por el futuro, de Fridays for Future, cuando tenía 14, 15 años. Todavía niños más pequeños se han involucrado en eso y a partir de esa generación muchos más. Es lo que llaman la generación Z, los nacidos entre los finales de los 90 y los 2010 aproximadamente. Bueno, pues también hay signos de que estos jóvenes, que están abrumados, sí, por el cambio climático, por la pandemia. Sabemos que la juventud lo ha pasado fatal en la pandemia y unos problemas tremendos de salud mental. Por la falta de oportunidades, porque nos pasa en España, pero no es solo un fenómeno español. Muchos jóvenes acaban sus estudios del tipo que sea y les cuesta muchísimo encontrar trabajo y les cuesta mucho más todavía encontrar vivienda en las ciudades. No hay viviendas. Entonces, es una sucesión de crisis. Bueno, pues esta generación, que es la que ha estado moviendo esa defensa de el futuro es nuestro, lo que estáis haciendo ahora se está cargando un planeta que tiene que ser nuestro, pues también están perdiendo fuelle y eso es para mí muy llamativo y muy preocupante. Y por último, en esta relación, y no quiero ser catastrofista, todo esto ocurre en un momento en el que el sistema multilateral está muy de capa caída. Tenemos unas Naciones Unidas muy poco operativas, lo estamos viendo ahora de nuevo con las guerras, con escasa capacidad de movilizar. Nació con ese pecado original la ONU. Era muy buena haciendo diagnósticos, menos buena ejerciendo el poder, pero estamos viendo cómo eso está siendo cada vez un problema más grande con la cantidad y la calidad de los problemas globales que tenemos. Pero ahí también hay grandes dosis de incongruencia. Y déjenme que les ponga otra anécdota personal, que comparta con ustedes otra anécdota personal, que es como tal, es anecdótica, pero para mí fue muy significativa. En mis nuevas funciones, este año tuve la ocasión de asistir por primera vez a la Asamblea General de Naciones Unidas. Para mí, que me dedico a las relaciones internacionales, pues es muy interesante, ¿no? Estar ahí en la sede de la ONU con todo lo que se organiza, estar en el lugar, ver a los mandatarios, oír los discursos, etcétera, etcétera. Bueno, no les digo el frío que hacía. En Nueva York podía haber 30 grados en la calle. En el edificio de Naciones Unidas estábamos a 16. Todas las personas con las que yo fui volvimos mal, del frío que hacía. Es una tontería, pero la climatización en Estados Unidos es un desafío y no se lo toman en cuenta. Pero para mí, mucho más grave que todo eso, he tratado de hacer un cálculo, porque no he encontrado las cifras. No sé cuánta gente moviliza Nueva York en esa semana. Es un circo. Bloquean todas las manzanas alrededor de Naciones Unidas. Bueno, no sé cuántas delegaciones hay, por supuesto, delegaciones de países, pero también de ONGs, de instituciones de todo tipo. Insisto, no he encontrado la cifra, pero he hecho un cálculo muy, muy aproximado. Este año han ido 140 jefes de Estado y de Gobierno, los que pasan por allí y sueltan su discurso. Más luego las delegaciones pues, de instituciones como la que estoy yo, ONGs de todo tipo, insisto, muy, muy por encima he calculado que habría mínimo unas 200 delegaciones con una media de 10 personas cada una, ¿vale? Pongamos 2.000 personas.
hay una institución que ha hecho el cálculo de lo que supone un viaje de ida y vuelta transatlántico en avión. Es verdad, no todas esas 2.000 personas habrán cruzado el Atlántico, pero si vas desde Chile, pues también cuenta. Estados Unidos es un continente en sí mismo, o sea que no es tan fácil llegar en hora, ¿no? De México igual. 2.000 toneladas de carbono, mínimo, para asistir a la cumbre de los ODS, a la Asamblea General de Naciones Unidas y a la cumbre de los ODS, que precisamente ha constatado que solamente se ha avanzado en un 15% de los objetivos. Lo que celebraba la cumbre de los ODS, de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, lo que se aprovechaba para revisar en esta ocasión, en el marco de la Asamblea General de Naciones Unidas, es que estos objetivos que se han propuesto, la famosa Agenda 2030, que para 2030 se hayan cumplido una serie de 17 objetivos, entre los que está el acabar con el hambre, el asegurar ecosistemas limpios, el acabar con las brechas de género, etcétera, etcétera, los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. Ahora se cumple más o menos la mitad del mandato, entonces era una reunión para hacer un balance de cómo estamos. El balance ha sido que hemos llegado a la mitad del periodo apenas a un 15%, en algunos, en el resto nada. Algo preocupante, insisto, a mí me llama la atención, 2.000 toneladas de carbono solamente para ir ahí, es que está muy bien reunirse, pero igual habría que racionalizar eso un poco. Ya digo, era una anécdota personal, pero para mí ha sido significativo. Bueno, siguiendo el título de la serie que ha organizado Jaume, nos está quedando un paisaje después de la pandemia bastante desolador en lo que tiene que ver con sostenibilidad. Pero bueno, también hay algunos aspectos positivos. Y yo empezaría con el sí se puede. Y ahí no ha sido la pandemia, ha sido la guerra. La guerra de Ucrania nos ha demostrado que cuando los países europeos han querido transformar su sistema energético, lo han hecho así. A ver, así es frivolizar. Pero realmente el año 2020, el mismo año que empezó la guerra, Europa, el conjunto de la Unión Europea, ya generó un 38% de toda su energía de fuentes renovables, que no emiten CO2, que era un avance significativo. Ahora España, este año, la España peninsular, en el último año, desde octubre del año pasado, ya ha logrado más de un 50% de generación de su electricidad por vías renovables. O sea que cuando nos hemos visto empujados, se ha podido hacer. Porque muchas veces lo que estamos viendo que falta es la voluntad política. Y en este caso, pues la voluntad política ha sido poner encima de la mesa los mecanismos para que todas esas energías realmente tengan otra cabida. También hemos visto, y esto para mí es positivo, que las políticas importan. Y lo estamos viendo en múltiples lugares. Lo hemos visto en primer lugar en la Unión Europea, que siempre ha sido el adalid, el campeón de las políticas climáticas en todo el mundo. Teníamos, cuando llegó la Comisión Europea actual, cuando llegó von der Leyen, lo primero que hizo fue enunciar el Pacto Verde, en donde la transformación verde y digital, las dos se convertían en sus objetivos prioritarios. Luego llegó la pandemia, pero aún así el objetivo de, como decía antes, de alcanzar la neutralidad de emisiones para 2050 se ha mantenido. No solo eso, sino que se ha introducido para 2030 el objetivo de haber reducido en un 55% nuestros niveles de emisiones con respecto a 1990. Y estamos no tan mal para cumplirlo. Pero cuando llegó la pandemia y después de la pandemia logramos generar por primera vez deuda colectiva para financiar ese gran paquete de recuperación que es el Next Generation, una de las condiciones de este paquete es que el 30% de los proyectos que se sometan a él tienen que tener un componente de sostenibilidad medioambiental. Tienen que ir a alimentar ese pacto verde. Con lo cual, la cantidad de inversión que está viendo la Unión Europea para alcanzar esos objetivos es ingente y se está poniendo en marcha, desde luego. Y luego tenemos toda esta idea de reindustrialización que ha venido a raíz de la guerra en Ucrania, pero ha venido también a raíz de la competición con China. Esa constatación de que de que tenemos que reducir las vulnerabilidades que nos han creado las dependencias, que no podemos, igual que no debíamos haber recibido tanta energía de Rusia, no podemos recibir todos los chips de China
o no podemos recibir todas las tierras raras de China, porque si hay un conflicto mayor, pues nos volvemos a quedar colgados, si me permiten la expresión. Entonces, en ese proceso, que hay todo ahora un movimiento de reindustrialización, el componente medioambiental, el componente sostenible es fundamental en Europa. Pero no solo en Europa. Estados Unidos ha ido siempre muy rezagado en todo esto. Estados Unidos, Obama intentó lanzar también su propio Green Deal, su propio Pacto Verde, pero luego enseguida pues la propia crisis de 2008 y luego la polarización interna lo paró, lo ralentizó. Bueno, Biden ha logrado lo que no logró Obama. El año pasado, en verano, presentó la ley que se llama la Ley de Reducción de la Inflación, que tiene poco de reducción de la inflación. Esa ley, que se conoce como IRA, por las siglas en inglés, realmente supone dos cosas: incentivos para energías renovables, para sostenibilidad y todo esto, pero ligados a su vez otra vez a la competencia con China y a la reindustrialización, al llevar a Estados Unidos una capacidad de generación de energía y de baterías y de productos que habían deslocalizado durante décadas. Se juntan, ya digo, las dos componentes, la verde y la competencia con China. Bueno, en esa ley, que lo que ha supuesto, para empezar, fue un gran cabreo de la Unión Europea, porque le da prioridad a todo lo que es estadounidense. Biden será más amigo nuestro, pero no se olvida, desde luego, del America First. Está realmente funcionando a la hora de generar nuevos proyectos y nuevas inversiones en energías sostenibles. Las capacidades, les voy a ahorrar las cifras, pero ha logrado en muy poco tiempo generar un montón de proyectos que suponen, por ejemplo, desde la fabricación de baterías para vehículos eléctricos, etcétera, etcétera, hasta la instalación de energías renovables. Unas capacidades que no se habían hecho nunca a ese ritmo en la historia de Estados Unidos. Y luego, por último, déjenme mencionar también que las políticas funcionan, y espero que funcionen más, en América Latina. Ya, dado que ahora estoy en la Secretaría General Iberoamericana, es el campo que más estoy siguiendo, pero es un componente que ha formado parte de todas las conversaciones que ha habido en este relanzamiento de la relación entre Europa y América Latina que hemos vivido este verano. Ha habido una cumbre UE-CELAC. Bueno, hay un reacercamiento. Tanto la Comisión Europea como las declaraciones de las cumbres insisten muchísimo en el componente verde, en ese relanzamiento de la relación. También la Secretaría General Iberoamericana, la última cumbre que fue en Santo Domingo el pasado mes de marzo, tuvo como resultado una Carta Medioambiental Iberoamericana, pero es que es imposible no tener en cuenta América Latina si estamos hablando realmente de buscar un planeta más sostenible, porque las cifras ahí sí que hablan por sí solas. América Latina tiene el 30% del agua potable que ahora mismo existe en el mundo, el 33% de las tierras cultivables. Uno de los problemas que también de las grandes crisis es el de la seguridad alimentaria, cuando el granero que son Rusia y Ucrania se han visto alterados por las dinámicas de la guerra. Tiene un 40% de las tierras raras, que son importantes para poder desarrollar esa transición. Tiene más del 60% del litio. El litio es fundamental para las baterías que alimentan nuestros portátiles, nuestros móviles, pero también los coches eléctricos, que es una de las grandes apuestas para esa transformación verde. Así que si no tenemos en cuenta América... Bueno, y luego, por supuesto, tiene la Amazonia. Y sin eso, pues es que estamos perdidos. Y hemos tenido también la buena noticia, en mi opinión, del regreso de Lula a Brasil, no tanto por Lula, sino por las políticas que él defiende, porque en la época de Bolsonaro había habido una regresión en todo lo que tenía que ver con las políticas medioambientales. Bueno, 2 puntos más, y no me quiero alargar mucho más, positivos. Uno que es para mí técnicamente un poco complejo, pero es fundamental, y es el debate sobre la financiación. El debate sobre cuánto cuesta toda esta transformación que necesitamos para tratar de paliar las consecuencias de nuestra actividad sobre el planeta, cuánto cuesta y quién y cómo se va a pagar. Y aquí entran múltiples debates. Uno de los debates es precisamente el coste. El Fondo Monetario Internacional calculaba recientemente que serían necesarios 5 billones de dólares. Recuerdo, el PIB de España es 1 billón. Hasta 2030,
5 billones anuales hasta 2030 si queremos alcanzar esa descarbonización en 2050. El problema es que si este dinero tiene que salir solo de las arcas públicas, vamos a acrecentar otro problema grande que ya tenemos ahí, que es el de la deuda. El de la deuda que nos afecta absolutamente a todos. La deuda se ha incrementado hasta un 92% del PIB global debido precisamente a la pandemia, debido a que buena parte de los países, desde luego en Europa, también en Estados Unidos, pero también en otros lugares, también en América Latina, han invertido para tratar de paliar las consecuencias de la pandemia, para tratar de que las empresas pudieran seguir existiendo, para pagar los ERTEs, para pagar las consecuencias sociales de una crisis que nos vino completamente sobrevenida. Así que la deuda y sus consecuencias es uno de los problemas gordos a la hora de pensar cómo se va a financiar o cómo se está financiando esa transición. Otras de las grandes discusiones en torno a este debate es la responsabilidad histórica que tienen los países desarrollados, los antiguos países colonizadores, con respecto a eso que se llama el sur global. Y es un debate interesantísimo, en mi opinión, porque no es solo que esquilmáramos los recursos, y me permitirán que lo digan en nosotros, ¿no? Porque España, de alguna manera, como parte de ese norte global, también participó. No solo es que esquilmáramos los recursos, sino que, claro, nosotros hemos generado una contaminación que ahora les llega a ellos en todos los sentidos. Entonces, los países del sur, los países de África, de América Latina, de Asia, dicen, nosotros tenemos derecho al mismo grado de bienestar que tenéis vosotros, para empezar, y vosotros sois los que habéis causado esto. A ver cómo nos compensáis, ¿no? Cosa que no es nada obvio ni no es nada fácil. Y luego está todo el debate de lo que se llama la reforma de la arquitectura financiera internacional. ¿Por qué? Porque en estos debates, al final, ¿quién manda? Los de siempre. Estados Unidos, cada vez más China, Alemania. La Unión Europea no va en su conjunto. Yo siempre pongo un ejemplo. En el Fondo Monetario Internacional, hasta hace muy poco tiempo, el peso que tenía Bélgica era mayor que el de China, por comparar. Así, eso viene de una estructura que se crea, como todos saben, después de la Segunda Guerra Mundial, una serie de instituciones que crean desde la ONU hasta todas las instituciones, las financieras que salen de Bretton Woods, pero que ya no responden al modelo del mundo que tenemos hoy. Y lo que está reclamando China, India, Brasil, Indonesia, Turquía, es que las organizaciones internacionales respondan a esos nuevos equilibrios. Y lo que está ocurriendo es que, claro, los que están al frente se resisten, y lo que está ocurriendo es que China está impulsando nuevas organizaciones. Desde el punto de vista financiero, tiene el Banco Asiático de Inversión en Infraestructuras, que es con el que está financiando su famosa Ruta de la Seda, pero ha dado impulso al famoso Banco de los BRICS, este acrónimo que junta a Brasil, Rusia, Sudáfrica e India, junto con China, por supuesto, que están suponiendo una alternativa al Banco Mundial, al Fondo Monetario Internacional, etcétera, etcétera. Pero bueno, está ahí. Y este ha sido el tema de Naciones Unidas. O sea, se ha hecho un repaso a los ODS, sí, pero sobre todo los países decían cómo lo vamos a pagar, quién lo va a pagar, cómo se va a financiar, qué nuevos instrumentos. Oímos mucho hablar de la financiación sostenible, de los bonos verdes. Hace poco se ha canjeado la deuda, parte de la deuda de Ecuador por acción climática. O sea, se están inventando nuevas fórmulas para que los países puedan invertir realmente parte de la ingente cantidad de dinero que va a costar toda esta transformación. Bueno, y por último, apuntar, insisto, en esto, pero a mí me parece que ese es un debate positivo, todo el debate de la financiación me parece que es interesante porque refleja el estado del mundo, pero por lo menos hay debate. Y el otro debate que me parece muy interesante también, porque apunta a formas diferentes, es todo el debate en torno al crecimiento. Hay todo un movimiento para que el PIB deje de ser considerado el único valor para medir el progreso de las sociedades. Y lo mismo, el PIB se instaura como forma de medir la economía de los países a partir de Bretton Woods, pero mide solo una parte de la economía. Y hay cada vez más gente que reclama que se tengan en cuenta factores como la felicidad. No sé si han visto que en Bután es el país supuestamente más feliz del mundo porque tiene en cuenta a la hora de medir su progreso el bienestar de la gente. Que se tengan en cuenta factores medioambientales
oportunidades para la gente, en fin, otra serie de cosas. Esto es un movimiento que sorprendentemente se está abriendo camino. Digo sorprendentemente porque empezó siendo muy, muy minoritario, y déjame decir que el Club de Roma Internacional está metido en ello. Están participando en debates con la Unión Europea, en debates globales sobre cómo plantear otras formas que permitan también incorporarse a otros actores, que permitan a otras formas, otras ideas de desarrollo que no sea simplemente producir, consumir. Es algo que se forma parte de movimientos como Beyond Growth, más allá del crecimiento, Beyond GDP, más allá del PIB, que ha tenido experimentos, acabo de mencionar Bután, pero por ejemplo también en Nueva Zelanda. La ministra anterior, Jacinda Ardern, hizo una parte, introdujo este experimento de vamos a medir no solamente con el PIB, sino también con otras fórmulas. Me temo que una vez que se fue ella se ha quedado parado ese experimento. Pero bueno, está ahí, es un debate que está ahí y que además ahora también cuadra con todos los debates de reformulación de la globalización que surgen otra vez a raíz de la competencia con China. ¿Qué pasa si ya no nos llevamos tan bien y no podemos producir todo en China? A raíz de la guerra en Ucrania, promovida por Rusia, a raíz de cuestiones también de sostenibilidad. ¿Tiene realmente sentido que nos traigamos bolígrafos de Shanghái, de China, todo el tiempo? Económicamente tiene sentido, porque claro, sus costes de producción son mucho más baratos. Pero ¿cuánto cuesta medioambientalmente un bolígrafo que a lo mejor se puede producir en Hungría y reducimos ese coste? Más allá de que si nos llevamos mal con China nos corta el... O sea, quiero decir, esto estoy otra vez simplificando, pero estos son los planteamientos que se están haciendo a nivel global. ¿Tiene sentido que comamos todo el año aguacates que están generando unos problemas hídricos impresionantes en algunos países productores? Porque es un producto que es buenísimo, pero se ha puesto muy de moda y estamos esquilmando recursos en algunos países que han cambiado sus cultivos tradicionales para poder atender una demanda en los países occidentales porque se ha puesto de moda. Estos son los tipos de debate que se están planteando que, insisto, me parece que están trascendiendo más allá de los especialistas. Bueno, solamente dos conclusiones, que no son conclusiones, que son reflexiones que salen a raíz de todo esto, ¿no? El título de mi charla era un nuevo principio. Bueno, yo me temo que no, por todo esto. La pandemia no ha supuesto realmente un nuevo principio. Hemos visto, al contrario, cómo nos hemos refugiado en el nacionalismo de las vacunas, cómo ha sido un sálvese quien pueda de acaparar, aunque luego se hayan tirado y de no hacerlas llegar a quien también las necesitaba. Estamos viendo que la transformación ya no puede ser gradual. Yo siempre comparo esto con los derechos de las mujeres. Seguimos viendo que para alcanzar la igualdad real a este ritmo necesitamos 200 años. Lo mismo con el cambio climático y con el impacto de los desastres naturales. En 200 años todos calvos, muertos, pero de verdad, no solamente nosotros, sino como especie humana. Queda esa sensación agridulce, ¿no?, de ocasión perdida, de realmente podíamos haber hecho las cosas mejor y podríamos haber acelerado las transformaciones. Por otra parte, estamos viendo eso, que las narrativas catastrofistas no funcionan, que cada uno nos encerramos en nuestro caparazón y tratamos de seguir la vida como podemos porque no tenemos más remedio. Como decía, es algo tan grande que se nos escapa, ¿no?, como individuos. Esa es la parte de mi reflexión negativa, que realmente si yo tengo que mirar objetivamente al ritmo que llevamos, vamos muy mal. No vamos a llegar a tiempo, no vamos a llegar a los objetivos de descarbonización, no vamos a llegar a los ODS. Al revés, insisto, incluso desde este punto de vista, la guerra en el Medio Oriente nos va a traer consecuencias muy, muy graves, en mi opinión. O sea que desde ese lado, poco optimismo. Me causa un poco más de optimismo la conversación global, no porque el sistema multilateral esté funcionando, sino porque sí que se ha abierto la brecha de que es necesario cambiar determinados parámetros. Incluso desde la Unión Europea, que
en el juego con Estados Unidos parece que tenemos una posición más abierta, más conciliadora, menos imperialista en muchos casos, la actitud ha sido normalmente de superioridad. Yo creo, y lo he visto ahora con el diálogo con América Latina, empieza a cambiar la mentalidad, empieza a asumirse que no podemos tratar al resto como inferiores, sino que realmente tiene que haber una conversación en plano de igualdad. Hay muchos expertos que han sugerido que el mal funcionamiento del COVAX, del mecanismo que se creó para las vacunas, se creó un proyecto desde el principio para tratar de, en el desarrollo de esas vacunas, que llegaran más a los países menos desarrollados, no funcionó. Y hay gente que sostiene que no funcionó porque la representación, la gobernanza de ese organismo básicamente estaba formado por occidentales, por gente del norte. Entonces, si tú no tienes representación de a quien le interesa, es difícil que puedas transmitir las necesidades. Si no hay africanos, si no hay asiáticos, si no hay latinoamericanos, es difícil que un belga o un sueco defienda así de natural los intereses de esas otras regiones. Entonces, uno de los aprendizajes que sí estamos teniendo es que realmente hace falta una gobernanza mucho más horizontal, mucho menos impuesta y que tenga en cuenta las características de todos. Pero bueno, es tan discutible como todo lo demás que les he contestado. Creo que lo podemos dejar aquí. Perfecto, pues tenemos tiempo ahora para el coloquio. Yo quizá al hilo de la última palabra casi que ha pronunciado Cristina, es decir, una gobernanza que nos permita hacer las cosas mejor, pero es como el pez que se muerde la cola, ¿ves? Son los peces, ¿no?, que se muerden la cola. Sí. Es que no se puede pensar en un gato. Bueno, los peces que se muerden la cola es, bueno, tenemos una nueva gobernanza para hacerlo mejor, pero ¿cómo creamos una nueva gobernanza? Si los intereses son los que son, si Biden dice, no la quiere mucho a europeos, pero que la primero por intereses americanos, y bueno, y puede hablar la guerra de Ucrania y cómo los costes de la guerra, quién los paga, etcétera, etcétera. Entonces, la pregunta concreta sería esta. Los temas que habría que resolver se resolverían con una nueva gobernanza, pero ¿cómo se consigue imponer esta nueva gobernanza a quien tiene determinado grado de poder? Haces así con imponer, efectivamente, ¿no? Porque no puede haber una imposición después de eso. La gobernanza que se establece después de la Segunda Guerra Mundial sale como resultado de una guerra y ahí hay vencedores y perdedores. Y la idea es que la nueva gobernanza a la que deberíamos ir salga de un consenso global. No tengo la respuesta a esa pregunta, obviamente, pero hay varios movimientos interesantes. Hay uno, por ejemplo, que está empeñado en reformar. La reforma de Naciones Unidas es uno de los grandes temas para evitar, porque es imposible. O sea, es que en su propia concepción está la imposibilidad de reformarla, ¿no? El derecho de veto que hay en el Consejo de Seguridad, pues lo acabamos de ver, que el propio Estados Unidos acaba de vetar el que se demande desde Naciones Unidas un alto el fuego para llevar ayuda humanitaria a Gaza, porque ha prevalecido, en su opinión, el derecho de Israel a defenderse. Bueno, pues es muy discutible. Pero si hay un movimiento que también está ganando alguna atracción en esos círculos, que tirando de la Carta Original de Naciones Unidas, saca una serie de artículos que contemplan la posibilidad de introducir reformas a partir de la Asamblea General, no a partir del Consejo de Seguridad. Claro, la Asamblea General es mucho más representativa. Los 193 países tienen ahí una representación. Evidentemente, bueno, tienen toda una serie de cálculos, de porcentajes, de contrapesos, etcétera, porque al final no sería justo que un país de 100.000 habitantes tuviera el mismo peso que la China, pero está ganando alguna fuerza en ese debate. O sea, que hay formas, técnicamente, de avanzar en la propia reforma de Naciones Unidas. Yo creo que va a ser más eficaz, porque eso también va a llevar muchísimo tiempo, los sistemas alternativos. Y la prevención que pueda surgir en los países occidentales de ver lo que está haciendo China.
China ha lanzado, bueno, ya saben, la famosa esta iniciativa de la Ruta de la Seda, pero en paralelo han lanzado otras 3 iniciativas que tienen que ver con la economía, la seguridad y la globalidad en general, la cooperación, que trata de aglutinar países en su línea, aparentemente sin un objetivo ideológico, simplemente para cooperar y acompañar a China, que tiene como principal objetivo sus intereses, lógicamente, ¿no? Quiero decir, se están creando formas alternativas que están aglutinando cierto interés. Esto que les acabo de decir de China todavía no se sabe muy bien cómo lo quieren materializar, exactamente qué quieren, pero ya ha lanzado la idea y hay un montón de países que han dicho, me interesa sumarme a esto, porque hay un montón de países que han decidido que la gobernanza global tal como está no les sirve y están dispuestos a explorar nuevas fórmulas. Entonces, en esas nuevas fórmulas es en donde a lo mejor Occidente reacciona y se suma. Y luego están las sectoriales, luego están los grupos que se dedican específicamente al cambio climático o los grupos que se dedican… Y eso sumado, no tanto el poder de los Estados, pero de la sociedad civil, pues también puede abrir una brecha. Pero, insisto, desde luego no es una tarea fácil ni es obvio que vaya a ocurrir. Tengo buena voz. Pero bueno, muchas gracias. Bueno, primero de todo, decirte, Cristina, que me ha encantado, porque claridad, concisa y los puntos sobre las íes. Nos has empezado la parte negativa, es suerte que ha caído un poquito de esperanza, poquita, pero bueno, lo tenemos complicado. Yo en todo la ponencia que nos estabas planteando, claro, yo me iba pensando, vale, ¿qué ocurre? Nosotros, desde meros ciudadanos del mundo, ante el cambio climático, te encuentras como muy pequeñito, ¿no? Porque tu aportación es, bueno, pues reciclar, no utilizar mucho el coche, utilizar más el transporte público, no tener mucho las luces encendidas, en fin, pequeñas tareas que son absolutamente pequeñas ante la globalidad total, ¿no? Por lo tanto, dices, bueno, algo siempre… los mensajes que envían es que a la ciudadanía actuemos, pero yo creo que estamos un poco como limitados, a menos de que hayan pues, partidos políticos en los que claramente tengan una implicación o destaquen una serie de puntos a tener en cuenta. Si no, tú como ciudadano creo que lo tenemos un poco fastidiado, ¿no? Luego, otro elemento que siempre me planteo es que, muy bien, en la Unión Europea yo creo que… bueno, pues están intentando hacer los deberes, más o menos, ¿vale? Pues con unos objetivos y los ODS que tú planteabas, el cumplimiento de ellos y tal. Pero es que, claro, tenemos una China que le ha interesado estar contaminando durante unos años, pues porque tenía que aumentar, unos Estados Unidos que contamina, y el ejemplo ese que tú ponías de pasar frío, yo he estado en Estados Unidos en septiembre y era horroroso, es que hasta la iglesia, caray, la iglesia estaba congelada, no es normal, o sea, no es lógico, ¿no? Entonces, una anécdota. Pero bueno, la India, o sea, todos estos países más emergentes son unos grandes contaminadores. Entonces, claro, te encuentras con que en la Unión Europea, por mucho que también se estén haciendo o se intenten hacer unas medidas, en la globalidad no compensan una cosa con la otra, ¿no? Y ahora sí que estamos viendo por las épocas de un verano en ebullición, como has comentado, yo creo que es cuando más nos estamos dando cuenta de que esto es insostenible. Entonces, a mí se me llena todo el mundo de dudas, ya no tanto por mí, no es que sea súper mayor, pero bueno, algo sí, ¿no? Sino que, bueno, pues mis hijos, mis nietos, las generaciones futuras, ¿no? Sí, pero fíjate, muchas gracias por tu comentario y por darme también ocasión a reaccionar. Esto evidentemente es un esfuerzo absolutamente colectivo, donde cuenta todo, cuenta desde nuestro pequeño gesto, aunque en la suma no se vaya a apreciar, incluso cuenta, en mi opinión, como
como congruencia personal. Si uno cree en esto y está preocupado por esto, pues creo que hay que estar ahí, ¿no? También creo que no somos conscientes del grado de transformación que esto requiere. Y es verdad que como sociedades occidentales hemos alcanzado un grado de prosperidad y de confort que da por sentadas muchas cosas. No he mencionado antes otro dato que siempre me llama mucho la atención, es este famoso día de sobrecapacidad de la Tierra. Esto hace unas décadas empezaron a medir en qué momento del año habríamos consumido todos los recursos que la Tierra genera para regenerarse en un año. Cuando lo empezaron a medir en 1970, el día era el 29 de diciembre. El 29 de diciembre, o sea que no estábamos demasiado mal, ¿no? El año pasado, en 2022, fue el 28 de julio. Este año hemos mejorado un poquito y era el 5 de agosto. Necesitaríamos 1,75 planetas para poder ir a ese ritmo. Tenemos que cambiar nuestra forma de vida. Tenemos que cambiarlo, pero no estamos dispuestos a ello. Nos cuesta muchísimo. Ahora, todo lo que has mencionado, por supuesto. Yo creo que eso nunca nos va a hacer daño, todo lo contrario, y al final, por lo menos, pues cada uno en la medida en la que puede aportar. Y suma. El año pasado, cuando empezó el otoño, después de la guerra, después de lanzar Rusia su ataque, no me voy a acordar de la cifra, pero no sé si se acordarán de la famosa llamada del gobierno alemán a que la gente se diera duchas más cortas, que fue un escándalo. Dices, ¿pero por qué es un escándalo? Por favor, ¿por qué es un escándalo? Si estás en una situación de emergencia y todo el mundo tiene que ponerse en esa situación, ¿no? Bueno, el ahorro que lograron de gas, sumado a todo lo demás, fue espectacular. O sea, ese simple gesto, que además en nuestro caso se suma no el gas que nos cuesta calentarnos, sino el agua que no tenemos, y vuelvo a lo de los recursos de la tierra, por supuesto que todo eso suma. Sí, la Unión Europea es el que ha estado moviendo esto. Es cierto, la Unión Europea solo representa el 8% de las emisiones globales, pero es verdad que es la que más ha esquilmado tradicionalmente, porque fuimos los países que han ido colonizando a los otros. En ese cambio de mentalidad, pues yo creo que ahora hay una cierta actitud a vamos a acompañar al resto de países en esta transformación. No se trata solo de exigirles, pero vamos a acompañarles. Por ejemplo, en la relanzada relación con la Unión, con la América Latina, se han puesto encima de la mesa se ha puesto un paquete que inicialmente se diseñó para África y que está pensado para África, pero que también se está extendiendo a América Latina, que se llama Global Gateway, que es la alternativa europea a la ruta de la seda. Es, al final, un paquete de financiación y de apalancar también financiación privada para apoyar proyectos de desarrollo. Una buena parte de los proyectos que hay ahí tienen que ver con la transformación verde en América Latina. Algunos de los más destacados, de los que más han sonado, tienen que ver con el hidrógeno verde, que en un país como Chile están apostando mucho como ello. Están en esa transformación que evidentemente no, vuelvo a lo de antes, no va a ser suficiente, pero bueno, se va haciendo. China sí, China tiene el objetivo primero de sacar a su gente de la pobreza, cosa que ya ha logrado, segundo de seguir manteniendo el crecimiento, cosa que no está logrando, y para eso pues sabe la cantidad de energía que necesita y ha apostado, es el mayor inversor en renovables. De hecho, los paneles solares que usamos nosotros vienen de China y ahí tenemos también parte de la dependencia, pero también invierte en carbón. Es cierto que hace ya varios años China se tomó muy en serio lo de la contaminación, no solo lo del cambio climático, sino lo de la contaminación, porque venía a tener un número ingente de manifestaciones locales por el agua y por el aire. Y se está mejorando la calidad del aire en Pekín, por ejemplo, que era uno de los grandísimos desafíos, y se está mejorando algo el agua, que tiene muy poca agua en China y encima estaba completamente contaminada. O sea que, como ellos planifican, pues sí, al final logran transformaciones que benefician a sus ciudadanos. Y por último, en Estados Unidos, es que lo de Estados Unidos es absolutamente inmanejable. O sea, en ese sentido, ¿no? Ha sido un país tan rico en todo, en recursos naturales, en gente, etcétera, que el abuso que hacen de los recursos es espectacular.
en todos los sentidos. Entonces, bueno, ahí yo creo que la transformación, en Europa somos más austeros, más modestos por definición, ¿no?, en nuestra forma de vida. En Estados Unidos tienen que hacer una auténtica transformación que les va a costar muchísimo, en mi opinión. Muchas gracias por una conferencia tan lúcida y estimulante a la vez. Estuvo aquí en el Club de Roma un profesor que da clases en el Brasil y nos recordó que en la última reunión internacional que fue en Egipto sobre el medio ambiente, Ignacio Lula da Silva quiso presentarse y primero les dijo: la Amazonía es el pulmón del mundo, no solo de América Latina. Y segundo, no recibimos contribuciones por ese papel que realizamos. Los representantes de Alemania, de Francia, Italia, de Bélgica, Finlandia y no recuerdo España, dijeron: nosotros dábamos fondos para compensar cuando la industria nuestra contaminaba, que la Amazonía tuviera una compensación. Dejamos de contribuir a eso cuando el presidente era Bolsonaro. Y dijeron: ahora que hay una democracia y que está además un ecologista al frente, renovamos nuestro compromiso y sobre un porcentaje del PIB vamos a constituir un fondo que compense por las talas indiscriminadas, por la madera noble que queríamos tener, etc. Eso creo que es un despertar en cuanto a Europa, en lo que es lo que hicimos, y ante un gobierno que realmente es ecologista, cómo puede contribuirse a conservar ese pulmón del mundo. Gracias. Sí, es un ejemplo estupendo el de Brasil, porque desde luego es crítico para el futuro del planeta, precisamente por el papel que tiene la Amazonía, y también muestra las contradicciones del sistema, por varias cosas. Los países europeos, efectivamente, en cuanto cambió el gobierno, decidieron cambiaron las políticas medioambientales, decidieron, que fue además lo primero que hizo Lula, cambiar la política que tenía que ver con la Amazonía, que había sido un desastre en época de Bolsonaro. El grado de deforestación es realmente impresionante, con todo lo que implica, no solo para el medio ambiente, sino de vida de los pueblos indígenas que viven allí, de actividad ilegal de grupos de todas partes que, en fin, tienen una concesión y luego hacen lo que quieren. Todo, bueno, fue un cambio muy significativo. Desde el principio, desde muy al principio, efectivamente, no solo la Unión Europea en su conjunto, sino varios países europeos decidieron apoyar. Hubo una visita del canciller alemán, de Scholz, a Brasil. No recuerdo ahora bien en qué fecha, pero creo que fue a principios, como en febrero de este año, en donde ya se comprometió a... Sí, fue en febrero porque fue el primero que visitó Brasil después del intento de golpe de Estado, después de la revuelta que había habido, y también era un refuerzo, ¿no? Y ahí ya se comprometió, no sé si era con 200 millones de euros o algo así, a este fondo para la Amazonía, etcétera. Todo eso también formaba parte de esta campaña de reacercamiento desde la Unión Europea y de convencer a Brasil, que había estado, y también Lula, muy reticente a la hora de apoyar, por ejemplo, las posturas de Estados Unidos y de Europa con respecto a Rusia. O sea que ahí juega todo, no solo es el medio ambiente, sino también este papel, este no alineamiento, como lo llaman ellos, de algunos países con respecto a una cuestión global como lo de la guerra en Ucrania, que no consideran que sea global, sino que es un problema de Europa. Pero luego, ese fondo que decía también de la reunión de Egipto del año pasado, de Sharm el Sheikh, el fondo grande, no solo el de la Amazonía, sino el fondo grande para compensar los daños y pérdidas de los países más vulnerables y del daño causado por el cambio climático, se tiene que materializar en la reunión que va a haber ahora en Emiratos, en noviembre, a finales de noviembre, principios de diciembre. La COP de este año
tiene como uno de los objetivos el poner en marcha este fondo. Se comprometieron el año pasado, pero ahora hay que hacerlo realidad, que vamos a ver si lo logran. Pero cuando decía que Brasil también representa uno de los ejemplos más contradictorios, paradigmáticos de todo esto, quería hablarles de Mercosur. Uno de los objetivos de la presidencia española es acabar el Tratado de Libre Comercio con Mercosur. Mercosur es el mercado que han formado varios países suramericanos. La Unión Europea acordó con Mercosur hace 20 años un tratado que no ha llegado a firmarse. Se quedó atascado por una serie de razones. Una de las razones es que Brasil lo tenía bloqueado por una serie de cuestiones, pero ya Lula lo ha desbloqueado. Ahora está bloqueado principalmente por Francia. O sea, el caso de Mercosur es emblemático porque representa estos acuerdos de libre comercio, introducen no solamente que se pueda comerciar sin tarifas, sino que introducen una serie de requisitos de medio ambiente y de derechos humanos que es lo que llaman una nueva generación de tratados comerciales. Es más allá del comercio, es realmente sentar las bases para un desarrollo sostenible, inclusivo, justo, etcétera, etcétera. Bueno, pues todo esto que sería importantísimo, porque estamos hablando de, no sé si son 300 millones de personas en América del Sur en conjunto, más nuestros 500 millones, 400 y pico en la Unión Europea, un mercado realmente impresionante. Pues lo tiene bloqueado Francia porque no quiere que le traigan la carne de América del Sur, porque piensa que va a competir con su carne. Tenemos a Francia estos días atacando los camiones que salen de España en la frontera. O sea que tenemos una serie de contradicciones que es un tratado que sería fundamental. Si no se firma este tratado, el presidente de Paraguay, que acaba de llegar al poder, que es un presidente de centro-derecha, o sea, nada sospechoso de tal, ha declarado que si el 6 de diciembre no se ha firmado este tratado, él se sale de Mercosur y firma un tratado de libre comercio con China. Este es el juego que tenemos ahora, el juego geopolítico, y lo tenemos bloqueado porque Francia y otros países que se suman a la historia de Francia no quieren, porque no quieren carne de Argentina o de Brasil en sus mercados. Así que queremos defender el medio ambiente, queremos apoyar a que los países prosperen también con sus propios medios y al mismo tiempo defiendan el medio ambiente, o seguimos preocupados por nuestro pequeño mercado. Sí, primero de todo felicitarla por la exposición, que ha sido clarísima. Me uno a la felicitación de aquí delante. No sé si me oye. ¿Me oye bien? Primero de todo, felicitarle por la exposición, ha sido muy clara. Segundo, un tema que hace unos años estaba muy encima de la mesa, que se debatía mucho, que era el crecimiento de la población. Yo creo que ya hemos superado los 8.000 millones, se hablaba del 2050, llegaríamos a los 10.000 millones, faltaría agua. En este proceso de transición que hemos hablado hasta ahora, ¿este tema ha quedado olvidado? ¿Ya no le afecta el crecimiento de la población? ¿No se ha de trabajar como un punto más? No sé si entiende mi duda, ¿no? Gracias. Por supuesto que es fundamental. De hecho, no solo hemos superado los 8.000 millones, este año también India ha superado ya a China como país más poblado de la Tierra. La política del hijo único de China, que revirtió hace unos pocos años, esa reversión no ha funcionado. La gente en China ya no quiere tener hijos porque lo que quiere es poder disfrutar de esa prosperidad económica, bueno, pues como estamos viendo también en estos países, ¿no? En India, que el desarrollo es mucho más desigual y es mucho más extremo, pues no están teniendo esas trabas, ¿no? Y sigue creciendo. Y sí, por supuesto, sigue siendo un desafío. Lo que pasa es que ese desafío se compensa por dos cosas. Uno, como tendencia global, las cifras apuntan a que va a seguir creciendo la población, como es lógico, en el mundo, hasta alcanzar más o menos los 10.000 millones de personas en torno al año 2070. Y a partir de ahí empezará a declinar. A ver, ya queda un rato, o sea que tenemos para... Pero bueno, esa es una proyección. La otra se basa en la convicción de que sí hay alimento para todo el mundo, bien gestionado. El problema es que no está bien gestionado ni está bien repartido. Venía yo hablando ahora en el coche de la cantidad de alimentos que se tiran en España. España es de los países que más alimentos desperdician del mundo. Es una auténtica vergüenza, porque no es solo que yo no me lo coma. O sea, yo me acuerdo cuando era pequeña que mi madre decía, los niños que no tienen para comer. No es eso, es
otra vez desde el punto de vista meramente medioambiental, lo que cuesta producir 1 kilo de arroz, 1 kilo de garbanzos, o sea, que no tenemos agua, en fin, es toda esa conciencia, ¿no? Así que sí, por supuesto sigue siendo un factor la demografía, pero de alguna manera queda un poco solapada por las perspectivas, por la convicción de que sí hay los recursos y sobre todo también por la fe ciega en la tecnología, que es otra parte que no hemos tocado, ¿no? en esta charla, es la fe en que de todo esto nos va a salvar la tecnología, como nos ha salvado de otras crisis. Y es posible. Lo que no sé es si vamos a tener tiempo suficiente. O sea, otra de las cosas que decía Guterres cuando habló de la ebullición global es que se estaban confirmando las peores predicciones de los científicos, pero lo que más les había sorprendido es la rapidez del cambio. Así que no sé qué será antes, si el exceso de población o los fuegos. Muchas gracias por su exposición magnífica. Yo tengo una pregunta muy inocente. Eso que ha dicho al empezar de que sobran conejos en Madrid. Entonces, ¿cómo es que Sanidad no hace algo para que estos conejos, pues Madrid se los coma y no pase hambre? O aquí, pues los jabalís, ¿no? ¿Qué pasa que Sanidad no nos permite comer estos jabalís que se sacrifican porque hay demasiados? Es una pregunta completamente inocente, a ver si hay alguna respuesta de eso. Y por ejemplo, los peces del pantano de Sau, que los quitaron porque ya no había agua, pues estos peces se podrían, yo qué sé, reciclar de alguna manera que se puedan comer. Y ahora en Gerona también han quitado todos los peces del Oñar, ¿no? Es el Oñar que pasa por Gerona, porque hay tan poca agua que se están muriendo porque se asfixian. Pues estos peces, no sé, los hermanos Torres o lo que sea, que inventen algo gastronómico con estos peces, pero porque no pasamos hambre, pues oye, aprovechemos los conejos de Madrid, por ejemplo. Gracias. Es broma, ¿eh? No, pero no, yo, si me cree, yo he tratado de averiguar qué piensan hacer con los conejos y no lo he averiguado. No sé, o sea, no de cazarlos ni nada de eso, sino acaba siendo algo peligroso, porque claro, están al lado de las autopistas. Entonces... Muchas gracias. Mira, si me permiten un par de observaciones optimistas para acabar, me permite, Cristina. Cuando usted hablaba de qué podemos hacer, realmente somos insignificantes, de toda razón. Unos somos más insignificantes que otros, pero en general a nivel individual es poco. Hipotéticamente lo podemos hacer, pero ha hecho alusión Cristina a ello en China, donde son en promedio posiblemente todavía más insignificantes que nosotros. Si aquí pintamos poco, el chino medio intuyo que pinta todavía menos. Bueno, pues pintando tan poco en un régimen tan peculiar como aquel, pues consiguieron, a partir de episodios de contaminación excesiva en Pekín y otras ciudades, consiguieron que el gobierno chino se tomara en serio, rebajaron el mix de carbón en la producción energética de China, o promovieron la ciudadanía insignificante unida, promovió cambios que a priori nos había sorprendido mucho que eso fuera posible en un país peculiar como aquel. Y luego la otra noticia positiva, y está mucho más tan reciente como este domingo, en Argentina, contra pronóstico, no está el primero en la posición de salida de la segunda vuelta aquella persona negacionista climática, entre otras bastantes cosas, bueno, que no sé cómo definirlo, por lo realmente peculiar que es el personaje, pero en todo eso seguro que es negacionista climático. Bueno, pues este señor parece que tiene menos posibilidades de ser presidente de un país tan importante a estos efectos como es Argentina, de lo que hasta el domingo las encuestas pronosticaban. Absolutamente las encuestas, una vez más, se equivocan y ojalá este señor no contribuya también, insisto, de un país que puede aportar tanto en el lado positivo como Argentina a la solución de los problemas del continente, del mundo. Bueno, y nada, perdón. Solo quería hacer un pequeño comentario.
Yo soy bastante pesimista con respecto a los puntos optimistas que tú has puesto sobre la mesa, en el sentido de que el día a día tú eres consciente de que hemos cambiado el estilo de vida y yo veo muy difícil que volvamos atrás. Por ejemplo, con la ropa, ¿cuánto se habla de lo que contamina la ropa? ¿Qué hacemos todos? Tenemos el armario que no nos cabe la ropa que tenemos. Hemos cambiado nuestra mentalidad de que tenemos que ir todos los días con un cambio de ropa diferente, cosa que hace unos años pues la gente, vamos, con 2 o 3 piezas de ropa lo tenía solucionado. Entonces, este consumismo en el que hemos entrado todos, yo veo muy difícil que se vuelva atrás. Otro ejemplo, por ejemplo, los muebles. Antes comprábamos muebles de calidad, muebles que tal. Ahora vamos a IKEA a comprar los muebles estos que nos duran poco, pero es igual, se tiran y a por otro. Y los plásticos. Antes íbamos también a los supermercados, llevamos los botellines, las botellas, te daban una pequeñita cantidad porque tú, returnesis, o sea, devolvieras. Y la comodidad hace que ahora tiramos todos los plásticos, o sea, los que, por ejemplo, somos mayores, hemos visto una diferencia de la cantidad de basura que generamos en casa que hace bastantes años, ya digo, los que somos mayores, pues en absoluto. Las comidas envasadas, todos. Quiero decir que la comodidad nos ha llevado a un punto que yo realmente soy pesimista de que esto tenga una vuelta atrás. Una cosa que sí he notado, que por ejemplo en los restaurantes ahora ya no se escandalizan de que tú pidas llevarte a casa lo que has dejado. Me parece que esto es muy positivo, porque era una vergüenza pedir que querías llevarte a casa lo que no te has comido. Pero bueno, es un pequeñito detalle, pero es que todo lo demás yo veo muy difícil que se vuelva atrás, porque la comodidad nos hemos apuntado todos y al consumismo y nuestra sociedad ahora la hemos hecho evolucionar de esta forma. Gracias. Sí, si me permites, estoy de acuerdo, es muy difícil la vuelta atrás, pero sí que hay cambios en cada uno de esos puntos. En la moda hay un movimiento de slow fashion que precisamente defiende que ya está bien de comprarse una camiseta por 3 euros, que es inmanejable, no solamente porque es inmanejable desde el punto de vista del medio ambiente, sino por lo que tiene también detrás de derechos humanos, de quién y cómo y dónde se han hecho esas piezas, etcétera. ¿Que tardará en llegar? Sí. Las grandes marcas de ropa, para lavar su conciencia, están metiendo todas ya el proceso de reciclado. Muchas, no quiero mencionarlas, pero muchas de ellas ya tienen organizado un sistema de recogida de ropa que vas a tirar. No para llevarla, que esto era muy típico nuestro, esta mentalidad nuestra, esto no lo queremos, lo mandamos a países que lo necesitan. Eso está causando, hay países como Uganda que ha prohibido la importación de ropa de segunda mano porque estaba acabando con su industria local. Lo que están haciendo estas marcas es reciclar las cifras y se está desarrollando toda una tecnología de reciclar fibras, etcétera, que no es la solución. O sea, la solución es combinar eso con el menor consumo, pero se está haciendo. En el caso de los plásticos, ahí sí que hay una campaña global muy intensa para reducirlo. Y la Unión Europea otra vez ahí está tomando el liderazgo. No sé si lo han notado, pero si uno ahora va, y lo hacen bien, si ahora va uno a un sitio donde te dan un vaso de plástico o un plato de plástico, te cobran. O sea, está metido en la tarifa. Por ley, la Unión Europea ha impuesto que la taza esa que no es retornable, etcétera, no sé si son 0,25, 0, lo que sea, pero ya te cobran. No va a disuadir a casi nadie de que se tome el café en el vaso de plástico o de papel o lo que sea. No solo importa el material, es que no sea retornable. Pero por lo menos contribuye, esa cantidad puede contribuir otra vez a fomentar las técnicas de reciclado, etcétera, etcétera. Los muebles es otra historia, pero sí hay la conciencia y sí se están poniendo en marcha mecanismos. Y luego, ahí sí que las nuevas generaciones tienen también la doble vía, ¿no? Están los hiperconsumistas, que no hay nada que hacer con ellos, pero luego están los que son muy conscientes. Y yo les puedo decir, he tenido algunas discusiones serias con mis hijas, porque se han vuelto unas fanáticas de la ropa de segunda mano, que a veces dices, bueno, una cosa es
ser austera y otra cosa es llevar esto que estás llevando. Pero ese tipo de cosas a España están llegando, en el resto de Europa está más que instalado desde hace muchísimos años, ¿no? Esa mentalidad de reutilizar lo que otros no necesitan está. Yo creo que se va imponiendo. Imponiendo no es la palabra, que se va abriendo brecha, que va abriendo camino. No va a ser suficiente para darle la vuelta, pero es una alternativa. Bien, pero yo estoy de acuerdo. Las nietas, perdón, la hija de Cristina son mis nietas en cuanto a edad. Y cuando usted hablaba, pensaba en mis nietas y le aseguro que se puede ser optimista con estas niñas. Además de buena gente, inteligentes, tiene una sensibilidad por las personas, por las cosas, por los animales, por el planeta, increíble, ¿vale? Que no puedo ni imaginar a mi larga distancia en años, nada parecido. No podía imaginarlo, de verdad. Entonces, porque pensaba que esto sería más lento, pero no, realmente el salto en 2 generaciones es realmente espectacular. Pero bueno, si usted quiere, dentro de 10 años hacemos balance y volvemos a hablar del tema. Bueno, en todo caso, muchísimas gracias por su asistencia, gracias Cristina por la ponencia y hasta la próxima. Gracias de nuevo y gracias a todos por estar aquí.